Vamos a orar por la palabra de Dios y oramos y luego compartimos la palabra de Dios. Maravilloso y bendito Dios, en este momento, Señor, seguimos en su hermosa, en su maravillosa presencia, Padre, y ahora, Señor, queremos, Señor, recibir esta palabra que usted ha preparado, Señor, que usted este mensaje maravilloso de la palabra de Dios, Señor. Aquí está, Señor, este vaso, Señor, el cual necesito mucho de usted, necesito de su ayuda, necesito que me utilice, Señor, para su honra, Señor. Y aquí está este vaso para que hable mi vida, Señor, y para que hable también a este pequeño rebaño, Señor, este pequeño pueblo suyo que está aquí, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Muy bien, hermanos, pues vamos a invitarles a que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Hoy vamos a compartir un tema. El tema es avaricia, que es igual a codicia, hermanos, ¿verdad? Ese es el tema de hoy y vamos a compartir un poquito de la avaricia en la primera parte, y en la segunda parte vamos a compartir avaro, ¿verdad? Lo que es un avaro. Entonces, estamos en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 3, que dice así. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, ¿verdad? Entonces aquí vemos a Samuel, hermanos, ¿verdad? En los últimos días de su trabajo para Dios, pero él dejó a sus hijos, ¿verdad?, encargados de la obra de Dios. Pero el asunto es de que estos hijos, hermanos, torcieron los caminos de Dios, torcieron el camino de Dios y se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, dice aquí, ¿verdad?, y pervirtiendo el derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué había en estos dos hijos de Samuel? Había avaricia, había codicia, se dejaban sobornar, comprar por el pueblo de Dios, ¿verdad? Y pervirtieron el derecho, las enseñanzas rectas de nuestro Dios. Muy bien, Salmo 119, veamos una cita en el Salmo 119, vamos a ver una cita ahí, versículo 36, 119, 36, dice la palabra de Dios. Dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, ¿verdad? Que nuestro corazón, hermanos, se ha inclinado a los testimonios, a las leyes, a las enseñanzas de nuestro Dios. Y dice: y no a la avaricia, ¿verdad? La avaricia se quitada de nuestras vidas. Como ya dijimos, es codiciar, ¿verdad? Es tener más dinero, ¿verdad? Como se enseña en algunas iglesias en estos tiempos, ¿verdad? Paz, poder, prosperidad económica, ¿verdad? Prosperidad, o sea, tener más, ¿verdad? Hacer más dinero, trabajar más en los negocios seculares, ¿verdad? Y no tanto en los negocios de Dios, de predicar, de extender el evangelio, ¿verdad? Por la necesidad que hay, hermanos, la mucha necesidad que hay en las personas. Jeremías
capítulo 6, vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 6, versículo 13. 6:13 de Jeremías dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Desde el más pequeño, hermanos, desde el más chico hasta el más grande, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Jerusalén y Judá? Siguiendo la avaricia, ¿verdad? Y los sacerdotes se habían también corrompido, hermanos, con este mismo asunto, ¿verdad? De la codicia, de la avaricia. O sea, todo Jerusalén, todo Judá, hermanos, envueltos ahí en este asunto de la avaricia y de la codicia. Capítulo 22 del mismo libro, Jeremías, capítulo 22 y versículo 17, 22, 17, dice: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Una vez más ahí, ¿verdad? Jeremías hablando a los reyes de Judá, profetizando a los reyes de Judá, hermanos, ¿verdad? Tus ojos y tu corazón son para tu avaricia, ¿verdad? Así estaban los reyes de Judá, hermanos. Y Jeremías profetizando, ¿verdad? Profetizando de este asunto, ¿verdad? Se han corrompido en más dinero, tener más materialmente, ¿verdad? Y ahí está la profecía de Jeremías para los reyes de Judá. Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 22 también, y voy a leer versículos del 12. Ezequiel 22, 12 hasta el 14. Dice la palabra de Dios así: precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor, y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré, ¿verdad? Y otra vez, hermanos, avaricia, hermanos, sobre Jerusalén. Uno de los pecados de Jerusalén, hermanos, era la avaricia, la codicia, y tener más, ¿verdad? ¿Cómo está ahorita, por ejemplo, el mundo, hermanos? Negocios abiertos 24 horas al día, ¿verdad? Cuando hace unos años no se usaba eso. Ahorita hay tiendas abiertas las 24 horas, ¿verdad? La codicia, la avaricia, ¿verdad? La gente está en eso, en la materia, en tener más, en hacer crecer las finanzas, hermanos. Pero aquí Dios está reprendiendo a su pueblo, ¿verdad? A Jerusalén, a Judá, a los reyes, a los príncipes, ¿verdad? Que estaban sobre la avaricia, hermanos, solamente, sobre los bienes materiales, solamente. Marcos, capítulo 7, vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Versículo 22, Marcos 7, versículo 22 y versículo 23. Dice así la palabra de Dios: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez,
Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿verdad? Todas estas maldades, hermanos. Pero estamos en el asunto de la avaricia, ¿verdad? Lo que dice al principio el versículo 22. Los hurtos, las avaricias y todos esos otros pecados más que acabamos de leer, ¿verdad? Son los que contaminan al hombre, hermanos, porque esas cosas salen del corazón, ¿verdad? La avaricia sale del corazón, ¿verdad? Hay tantas historias de esto, hermanos, de el dinero, de tener dinero, y que luego mucha gente, muchas personas famosas llegan a quedar sin nada. Deportistas, ¿verdad?, que han hecho mucho dinero, boxeadores, jugadores de fútbol, muchas riquezas, mucha fortuna, pero también llegan a perderlo todo, todo, ¿verdad? Y entonces, pues, que Dios nos guarde, ¿verdad?, de la avaricia y de la codicia del dinero. Lucas, capítulo 12. Vamos a ver una cita en Lucas, capítulo 12, versículo 13. 12, 13 de Lucas. Leo hasta el versículo 15. Dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjense nomás, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Un hermano va con el Señor y le dice: Señor, ayúdame con mi hermano para que parta la herencia, para que comparta conmigo, ¿verdad?, lo que nuestro Padre nos ha dejado, ¿verdad?, mitad y mitad. Y dice el Señor Jesucristo: pues yo no estoy aquí para ser juez, ¿verdad? Yo estoy para eso, ¿verdad? Y la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, ¿verdad? Así es de que el consejo del Señor es: guárdense, guárdate de toda avaricia, de toda codicia, ¿verdad? Guárdate de eso. La vida no consiste en eso, ¿verdad? En tener dinero guardado en el banco, en la caja popular, en una caja fuerte, en la caja, no, ¿verdad? La vida del hombre no consiste en eso. La vida del hombre consiste en Jesucristo, en Dios, hermanos. Las riquezas vienen y las riquezas se acaban, ¿verdad? Dice Dios que no pongamos la mirada en ellas, porque le salen alas y se van, hermanos, y no las vuelve a ver el hombre al dinero, ¿verdad? Entonces Dios nos guarde de ser codiciosos, de ser ávaros. Romanos capítulo 1, vamos al libro de Romanos capítulo 1, versículo 29. Romanos 1, 29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, ¿verdad? Aquí está, hermanos, la culpabilidad del hombre, ¿verdad? Aquí vemos la culpabilidad del hombre, o sea, todos estos pecados, hermanos. Y hay más, ¿verdad? Hay más, si seguimos leyendo, hay más. Vamos al capítulo 30, al 31. Sigue hablando de la culpa, del pecado del hombre, ¿verdad? Pero aquí menciona lo que estamos compartiendo hoy, en esta noche, ¿verdad? La avaricia, ¿verdad? Que nos guardemos de toda avaricia, ¿verdad? Porque algo de la culpa del hombre es malo, hermanos. Es malo ser ávaros, ser avariciosos, ser codiciosos, trabajar más, para ganar más, para tener más. O sea, es un pecado,
Ese es un pecado, ¿verdad? La avaricia, la codicia, es un pecado del hombre. Entonces no es bueno eso, hermanos, ¿verdad? Hay personas, como ya hemos mencionado, ¿verdad? Personas que trabajan de domingo a domingo, hermanos. Ese nomás, ¿verdad? Del mundo, claro, yo conozco personas del mundo que trabajan de domingo a domingo. Y algunos conocedores de Dios, ¿verdad? Han conocido de Dios, a lo mejor no han sido cristianos, pero conocen de Dios, ¿verdad? Pero hay personas que de domingo a domingo trabajan, ¿verdad? Entonces, es un pecado. Hay una culpabilidad en eso, en la avaricia, en la codicia. Muy bien, Colosenses capítulo 3. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5. 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjense, hermanos, lo que dice aquí que es la avaricia. La avaricia es idolatría, es un ídolo. El dinero es un ídolo. La codicia es un ídolo, ¿verdad? Y dice Dios que hagamos morir eso, entre otros pecados más, ¿verdad? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mencionamos Romanos 1:29, la culpabilidad del hombre, sus pecados, hermanos, sus pecados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses 2, libro siguiente. Y versículo 5. Primera de Tesalonicenses 2, 5. Dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ¿verdad? Pablo, hermanos, escribiendo a los tesalonicenses, ¿verdad? Nunca usamos palabras lisonjeras, adulantes, ¿verdad? Agradables a los hombres, ¿verdad? O que exalten a los hombres, ¿verdad? No usamos palabras lisonjeras. Y luego dice algo muy importante también. Bueno, dice, como sabéis, ni encubrimos avaricia tampoco, ¿verdad? O sea, hay algunos hermanos que son ávaros, ¿verdad? Y que están ahí sobre de eso, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, no encubrimos eso, no estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Ellos buscaban eso, pero nosotros no estábamos de acuerdo con esa gente, ¿verdad? Que estaba sobre el dinero, estaba sobre la codicia. No encubrimos eso, no estábamos de acuerdo, dice el apóstol Pablo. Muy bien, Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, capítulo y versículo 5. 13:5 del libro de Hebreos. Dice aquí: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Nuestra costumbre, nuestras costumbres de los cristianos, hermanos, sean sin avaricias, ¿verdad? No estamos buscando el dinero, no estamos buscando las riquezas, no, hermanos. Nuestra costumbre sea sin codicia, sin estar deseando más y más y queremos más. No, o sea, aquí está el consejo de Dios, ¿verdad? No haya eso en nuestra costumbre. Luego dice que estemos contentos con lo que tenemos ahora. Estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Disfrutemos lo que Dios nos ha dado.
¿Saben ustedes, hermanos, que hay personas como las que acabamos de mencionar, codiciosas, ávaras, trabajando diariamente? Y saben, algo ahí también hay, es que ni siquiera lo disfrutan. Ni siquiera disfrutan, hermanos. Qué bueno, hermanos, que comieran bien, que se dieran un paseo, ¿verdad? Pero no hay tiempo ni para eso, hermanos. No saben disfrutar. O sea, porque es tanta la avaricia y es tanta la codicia de trabajar y tener más, y trabajar y tener más, y trabajar, que ni siquiera comen bien, visten bien, disfrutan, gozan, salen. Es triste, hermanos, ¿verdad? Porque están ahí, en eso solamente. Solamente en eso. Entonces dice Dios, no, ustedes estén contentos con los que tienen. Ni los voy a dejar, ni los voy a desamparar. Amén. Ese es nuestro Dios, hermanos. Muy bien, ahora vamos a la segunda parte de este mensaje y vamos a ver lo que es un avaro. Proverbios capítulo 28. Proverbios 28, versículo 22. Proverbios 28, capítulo, versículo 22. Dice así. Dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El avaro se apresura, ¿verdad?, a hacerse rico, a tener más, ambicionar más, codicia más. Pero el asunto que dice Dios, no sabe que le ha de venir pobreza. El hombre busca riquezas, pero dice Dios, lo que le va a venir es pobreza, ¿verdad? Al avaro. Ahí está la respuesta de Dios. El hombre busca riquezas y Dios dice, lo que te va a venir es pobreza. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 14. Lucas 16, 14 y 15. No, 13 y 14, perdón. Lucas 16, 13 y 14. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oirán también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces, el Señor Jesucristo dice, no podéis servir a dos amos, ¿verdad? Y no pueden servir a Dios y también a las riquezas. No se puede, ¿verdad? Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaba el corazón de los fariseos, de los religiosos en ese tiempo? Estaba en la avaricia, estaba en la codicia, ¿verdad? El Señor Jesucristo anunciando los asuntos de salvación, el evangelio de salvación, de vida eterna. No pueden servir al Dios eterno y servir también a las riquezas, no se puede. O sirven a Dios o sirven a las riquezas. Y los fariseos que estaban escuchando se burlaban del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues no anhela nada, no codicia nada, ¿verdad? Porque ellos estaban en el asunto de la codicia, de la avaricia, de las riquezas materiales. Ahí estaba su corazón de los fariseos. Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 10, 5, 10 y 11. Dice la palabra de Dios así, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros,
o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Ahí está, ¿verdad? Menciona varios pecados, ¿verdad? Malos. Pero estamos en el asunto de la avaricia. Entonces, ¿hay algún hermano que es avaro, ¿verdad? Que está en el asunto de la avaricia, de la codicia? Pues dice Dios, no te juntes con él, ¿verdad? Porque se pega, hermanos. Lo malo se pega, ¿verdad? Y si nos juntamos con un hermano que es avaro, nos va a dar consejos de ese tipo, ¿verdad? Tú puedes avanzar, tú puedes crecer, tú puedes estudiar más, puedes ser un licenciado, puedes ser un ingeniero. ¿Por qué no le echas ganas para que triunfes en el mundo, ¿verdad? Y tengas más. Esos son los consejos de un avaro, ¿verdad? El anhelar más materialmente aquí, hermanos. Dice Dios que si hay un cristiano que sea así, dice Pablo, no se junten con él. El mundo está lleno de avaricia, de fornicarios, de idólatras. Dice, pues en tal caso os sería necesario salir. Dice, pero no, aclarando más, dice, si hay un hermano que tenga esto, no te juntes con él, ¿verdad? Estamos en el asunto de una persona avara, ¿verdad? Entonces, si hay una persona así, pues vamos a tomar una distancia, a pintar una raya, hermanos, porque las cosas se contagian. 6:10 del mismo libro, 6:10 de ahí, de Primera de Corintios, dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, los ávaros, ¿verdad?, no van a heredar el reino de Dios, ¿verdad? Y ya dijimos que de esto mucho se está predicando también, ¿verdad? Hay muchos hombres que predican, que enseñan y están predicando mucho acerca del dinero, ¿verdad? Del dinero. Entonces, un avaro no va a heredar el reino de Dios. Y terminamos con Efesios, libro de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, ¿verdad? Y otra vez aquí menciona varios pecados, pero estamos en el tema de la avaricia, ¿verdad? Y ningún avaro que es idólatra, ¿verdad? Otra vez lo dice, que la avaricia es idolatría. Una persona que es así no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, hermanos, vamos a buscar las cosas eternas, ¿verdad? Y si Dios dice que estemos contentos, hay que estar contentos, porque Él va a suplir lo que necesitamos, hermanos. Y si Él suple lo que necesitamos, pues ¿para qué queremos más? ¿Verdad? Tampoco menos, porque Él nos da lo que necesitamos. Amén. Ok, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por esta palabra, por este mensaje. Démosle gracias a Dios. Maravilloso y bendito Dios, en este momento, Señor, te damos gracias por este mensaje, por esta enseñanza, Señor, de su palabra maravillosa, que es limpia, que es perfecta, Señor,
Gracias, Señor. Este mensaje, Señor, lo recibimos y queremos llevarlo a cabo, Señor. Perdónenos, Señor, si ha habido algo de esto en nuestras vidas, avaricia, codicia. Señor, perdónenos, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, Señor, y todo lo que nos dará aún usted, Señor, por suplir todas nuestras necesidades, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Gracias por esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendir